W Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días, Panamá. Hoy es lunes 12 de julio. Usted está viendo Next Canal 21, escuchando KW Continente y amanecemos un día en una semana clave. Empiezan barridos en varios puntos del país y vacunaciones con la vacuna de Pfizer aquí en Panamá, circuito 88. Atención. Vamos a, un día también en el que el presidente está en Texas, un viaje oficial que inicia hoy su agenda. ¿Qué está pasando en Cuba? ¿Y qué similitud hay con lo que está pasando en el resto de América Latina? Eso va a ser tema sin lugar a dudas durante la mañana de hoy, en un día en el que, en el fútbol hay un nuevo campeón en la Copa América, la Argentina de Lionel Messi. Su primer título con el equipo albiceleste. Igual en Wembley, ayer la selección italiana en un juego estupendo, se coronó campeón de Europa. Un día en el que nuestro país inicia su recorrido mañana por Qatar, contra Qatar en la Copa Oro. No puedo empezar sin antes enviarle mi más sentido pésame a don Carlos Singares y a Astrid Salazar, ambas periodistas ligados a esta casa por el fallecimiento de sus respectivas madres. También a la familia periodística, por lo ocurrido con la periodista el viernes pasado, Alina Guerrero, fallecida también. Y también a que el equipo de Ondas Centrales, allá Santiago de Veraguas, que hoy están celebrando su aniversario 76. Así que felicidades a la familia Santa Coloma. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos escucha en KW Continente Radio y Canal 21 Next TV. Una nueva semana. ¿Y qué semana? Llena de acontecimientos nacionales e internacionales que vamos a compartir con usted. Le damos los hechos, usted decide qué hacer con ellos. Me uno a su solidaridad y a las condolencias de los que fallecieron y de las madres de los colegas que fallecieron, de los periodistas, no colegas porque yo no soy periodista, con Fernando, y un saludo cordial a Ondas Centrales. Sabes que yo yo crecí escuchando Ondas Centrales. Ondas Centrales. Porque mi abuela era de San Pedro Balsa y esta era la emisora de la que ciudad. En no había ni internet ni televisión y esa era la única forma el traganique musical. El traganique. ¿Te acuerdas de eso? Exactamente. Usted que es un hombre de radio, lo sabe perfectamente. Muchos nos formamos con ellos. Exacto. Todas las piezas, sobre todo música popular panameña. Claro. Bien. Déjeme contarle algunas cosas que están pasando en el mundo. Y voy a hacerle, así que usted está disfrutando su café o viene escuchándonos por radio o simplemente nos está escuchando o ya desayunó, no está lloviendo, hay un tráfico fluido. Excepto si va hacia Salvo Colón. si va para Colón, hay tranques. Hay tranques. Los residentes de Gatún están... O sale de Colón para Panamá. Claro. Cualquiera de las dos tiene ahí en Gatún un tranque. Bien. Mire las cosas que están ocurriendo y voy a darle a algunos países y voy a tratar de buscar un factor común al problema y un factor común a los actores. Durante los últimos días nos hemos enfrentado, fíjese, a los siguientes hechos, que ya usted conoce. El problema es entonces qué consecuencias tiene eso, porque ya la noticia vuela a la velocidad del instante. Primero, el magnicidio en Haití, que puso de relieve la culminación de un proceso que dirigió este presidente Moïse, en la que, en cierta medida, él ignorando lo que estaba pasando a lo interno, intentó hacer cosas de espaldas y se generó todo un movimiento social. Y esto culmina en la madrugada del miércoles, en donde él es asesinado. Como no hay una claridad, hay toda clase de especulaciones y eso tenía un tremendo impacto en nuestra región. Y fue noticia en el mundo Haití, y sigue siendo, y seguirá siendo. Usted recuerda, ahora voy a coger por pareja comparaciones de regímenes diferentes e incluso con ideologías diferentes, en teoría. En teoría. Pero en su comportamiento tienen la misma matriz de actuar.
Cuba. Lo voy a comparar con Birmania, mi hermano. Usted dice, ¿qué tiene de común Cuba con Birmania? Tienen de común lo siguiente. En Cuba, por 60 años, un régimen unipartidista, pero controlado fundamentalmente por una jerarquía militar, que es la que manda. Lo demás es cuento de camino. En Birmania, ¿quién manda en Birmania durante décadas? 50 años. La jerarquía militar. Esta de derecha, esta de izquierda marxista, comunista, lejos de esas ideologías que dicen, pero esa es su descripción, pero olvídese de etiquetarles ideológicamente. Veamos su comportamiento. En ambas sociedades, durante todo ese periodo, ¿quiénes son los excluidos del proceso político y del desarrollo de esos países? Los jóvenes. La revolución cubana se ha vuelto vieja y una gerontocracia ha cedido parcialmente su control del poder a unos jóvenes creados bajo como una copia de ellos. Pero el resto de la sociedad juvenil en Cuba no tiene camino, no encuentra ni forma de participar en la política menos y en la economía menos. Y están cada vez más marginados social, económica y financieramente. Pero ¿quién controla los negocios en Cuba? Los militares. Es más, los militares tienen estructuras. Usted va a Myanmar, Fernando, ¿quién lo tiene? Bueno, los militares. Que hacen cosas tan brutas como cambiar el sentido del manejar, pues hacer la moneda que en base al 9 y no al 1 o al 5 y al 10, como son al 10, que es la mayor parte de las monedas del mundo. Es decir, cosas locas. Gente que maneja quiere controlarte todo. Todo. En ambos países, de estricto control militar y de seguridad, porque ahí los aparatos de seguridad son los primeros que salen para decir este es peligroso y este lo ponen preso, igual que en Cuba. Uh-huh. Este movimiento en Cuba son procesos que vienen desarrollándose y son endógenos. Los procesos sociales no son espontáneos, como pretende hacernos ver el señor Miguel Díaz-Canel ayer en una inusitada. Un presidente de un país no se refiere en los términos que él hace. Ese no es el lenguaje de un presidente. De venir a amenazar, que va a matar, que no sé qué, que la revolución, que aquí la sangre. Eso ya no asusta ni a los muchachos. A ninguno de esos muchachos se ha asustado por eso. Todos salieron a la calle sabiendo que iba a las consecuencias. Los muchachos le van a aplicar la operación que nosotros le aplicamos a los militares norteamericanos aquí, la operación militar que se llamó ¡Ay, qué miedo! Nadie tiene miedo a esas pendejadas. En Myanmar, la reacción de los militares frente a la movilización, ¿cuál fue? La represión a la juventud, el asesinato masivo, las calles se llenaron de sangre, sí, de militares matando civiles, muchachos. ¿Y qué están haciendo los muchachos? Se han ido a esconderse con la guerrilla, a prepararse para enfrentar militarmente a los dos regímenes. Quítele la ideología y los dos le echan la culpa ¿a quién? Después de 60 y tantos años, el imperialismo norteamericano es el responsable de la destrucción. Quítenos el bloqueo. Usted mira Cuba con el bloqueo durante la Unión Soviética. ¿Cuántos millones de dólares aportó la Unión Soviética? 123.000 millones de dólares en 60 años le costó a los soviéticos Cuba. ¿Cuánto? Venezuela. Venezuela. ¿Cuánto le costó a Venezuela a Cuba? ¿Cuánto le cuesta? ¿Y cuál es la situación de Venezuela? La misma. Peor. Para atrás. Entonces, ¿por qué le quiero hacer esas dos comparaciones? Porque estos dos países, ya le mencioné Haití, póngalo ahí, es la misma marginalidad, solo que acá se produce un evento que no sabemos qué realmente ha pasado y ahora se los comento. Ahora tenemos dos países diferentes, Colombia y Perú, y métele Chile si quiere. ¿Qué pasó en Colombia? La élite, bajo un esquema democrático, entre comillas, multipartidario, entre comillas, tradicional, se enfrenta a una juventud que tiene las mismas características que la juventud marginada, sin participación, la que más duramente ha sido golpeada por el desempleo y la pobreza, que no tiene nada que perder. Y en forma sostenida durante años ha llevado una confrontación y los líderes sociales en Colombia han sido brutalmente asesinados por la élite política y militar.
de ese país y económica. Usted se va a Perú. Lo que sucedió en Perú, y que esta semana va a haber una proclamación, sin duda. Y no es Keiko Fujimori. En Perú, ¿qué está pasando? La marginalidad de la juventud, los diferentes Perú, el Lima, de la élite político, militar y económica, marginó a los otros Perú. Y los pobres del campo se unieron en un proceso electoral sin guerra, aparente porque la guerra estaba abajo. No hay peor guerra que el hambre de un niño, para darle un ejemplo. Y Pedro Castillo se alza con la victoria, no importa la cantidad de barbaridades que le dijeron la estructura de la élite política. En otros países de izquierda celebran lo que hizo Castillo. Pero cuando en su propio país se levantan sus jóvenes, es el imperialismo yanqui. Ve. Usted va a Chile. Ahora aquí es mucho más, la confusión, el desarrollo es mucho más complejo. Porque vino de un régimen militar asesino, como el de Pinochet. Cae en un proceso democrático entre izquierda, centro y sectores progresistas de los sectores privados. Y en vez de hacer las reformas que tenían que hacer, se coexistieron en reformas que lo que hicieron fue marginar a las jóvenes. Usted recuerda en Chile antes, con Bachelet, presidenta, ¿quiénes fueron los primeros que fueron a protestar, Fernando? Los jóvenes. Los jóvenes, los estudiantes. Y de secundaria eran eso. ¿Y qué pedían los muchachos? ¿Socialismo? No, una reforma educativa. Eso es lo que pedían. ¿En qué culminó todo esto? En un enfrentamiento al final con el presidente Piñera, un hombre extraordinariamente capaz, pero no prestó oído a lo que estaba pasando, no escuchó ni miró lo que estaba ocurriendo, y en las elecciones para la reforma constitucional perdió aplastantemente, y esta es una situación. Entonces en Colombia la lucha es popular, según la izquierda. En Perú la lucha es popular, pero en Cuba es el imperialismo. En Colombia es el imperialismo, pero en Nicaragua es el imperialismo que quiere tumbar las barbaridades y atrocidades que comete el señor Ortega. Y en Haití es una mezcla de todo. Haití fue ignorado y ha sido ignorado por nuestra América. Y hoy, fíjese lo que pasa en Haití. Al no tener nosotros una explicación seria, creíble de lo que está ocurriendo, hay miles de versiones, cualquiera puede ser cierta. Lo que sí es cierto que ahora se ve tanto involucrado Colombia con la participación y la exportación de paramilitares, del paramilitarismo armado, que es el que mata también en Colombia, igual que la guerrilla, igual que el ejército. Los Estados Unidos que entrenó esto y lo financió. Y todavía no sabemos quién mató al presidente. Lo que sí sabemos es que en Haití no se sabe quién va a mandar, porque hay 3 candidatos. Ahí la agua se ha puesto tan turbulenta que incluso podría afectar la estabilidad de la República Dominicana. Y de hecho, la está afectando. Entonces, en esta turbulencia, ¿qué hacer? Cuba tiene 2 caminos. El camino del Miguel Díaz-Canel, que es la aplastar. Eso van a intentar hacerlo. Y probablemente tengan éxito temporal. Pero la gestión de abajo, la marginalidad, la pobreza, la incapacidad del régimen, la corrupción interna es más poderosa que las balas con que ellos puedan liquidar. De hecho, ya cortaron la luz, la internet, ese es típico del accionar. Igualito que en Birmania. Sí, si usted ve, es lo mismo que hicieron. Y todos están equivocados menos ellos. Los demás están confundidos. Los únicos que no están confundidos, usted lo ve en televisión, todos están gordos, robustos. Usted ve a los jóvenes, y ya los jóvenes se han tirado a las calles quemando carros, si no tienen nada que perder. Si ellos están marginados, incluso atrapados, algunos, en la droga, en el crimen organizado, pues no queda más camino. Es lo que ha pasado en Haití.
la pauperización del pueblo ha llevado a las bandas armadas a convertirse en los dirigentes, bandas que no tienen ideología, que lo único que viven es del crimen organizado. Pero ¿quién vive de la organización del Estado? ¿El Estado cubano? No, los militares. Esos son los privilegiados. La estructura. Y aprovecharon la caída de la noche para cortar luz, gente presa. Y nunca lo vamos a saber, porque ellos son expertos en hablar de la libertad en otros lugares menos la libertad en ellos. Y echarle la culpa a los exilados, y echarle la culpa. Después de 60 y tantos años, ¿quién es el culpable? Sí. Entonces, esta nueva situación en nuestro continente va a seguir, porque van a seguir ocurriendo eventos. Pero hay un denominador común. El enemigo es otro. El responsable es otro, no el dueño del desastre que ha creado. Es un denominador. 2. Hay una variable nueva, COVID-19. COVID-19, que ha hecho estragos y todo lo que estaba existía. Haití no existía antes del COVID, claro. ¿Esto en Cuba existía o no? Claro. ¿Lo sabíamos? Claro que lo sabemos, pero lo olvidamos. En Nicaragua estaba ocurriendo esto. En la Nicaragua anti-COVID, los empresarios se unieron con el señor Ortega para hacer negocios compartidos. ¿Y de dónde sacó Ortega su riqueza? El hombre más millonario de Ortega y su familia. ¿Dónde salió eso? ¿Y quién margina a quién? Allá en Myanmar. A la presidenta, cuyo nombre siempre es tan largo que me es difícil pronunciarlo, los militares la acusan de corrupta. El régimen militar más corrupto que es Myanmar, que maneja la droga, ¿eh? Que maneja todo. Entonces, ¿dónde la otra juventud está funcionando? En Tailandia, en Hong Kong. Fíjense, están pidiendo cambios. Y estos cambios obedecen a la madurez interna. No son espontáneos, no son cambios del imperialismo. Es que cuando en Cuba la internet y todas estas redes son desde el año 18. Pero en Cuba no existió nunca el socialismo, existió el socialisto. Entonces, el que está cerca del régimen se beneficia. Hay una ruptura estructural de la economía cubana impresionante, igual que hay en Venezuela. Y lo más impresionante para mí en Venezuela es que todo este populismo de izquierda lo que ha producido es un parasitismo de la juventud frente al Estado protegida por el gobierno. Que al final, cuando usted trate de reconstruir ese país, ese será su principal problema. La gente no quiere trabajar, quiere subsidio. Y el subsidio es lo más criminal para el desarrollo de un país. Esta realidad abrumadora exige nuevos pensamientos, nuevos planteamientos, gente con mayor capacidad. Lo que sucede es que todo el sistema ha puesto en manos de la dirección gente sin incapacidad. Fíjense, Brasil. Yo no sé cuánto ustedes conozcan de Brasil, pero Brasil es un estado federal. Sí. Por su magnitud, no solamente por la magnitud en cuanto a geografía y población, sino por el tamaño de la economía, igual que México es un estado federal. Fíjense lo que pasa en estos dos estados ahora. El presidente Bolsonaro es la quinta esencia de la incapacidad. Y de la irresponsabilidad. Y de la corrupción. Y hoy, si hubiese elecciones, fuera derrotado enormemente. ¿De qué está hablando ahora el señor Bolsonaro? De parar las elecciones contra el Tribunal Electoral, haciendo lo mismo que hizo Trump. Hay una gran diferencia entre Bolsonaro y Trump. Bolsonaro es una copia mala de Trump. Y mire que Trump hizo cosas malas. Y que el país tiene más contrapeso. Y claro, Estados Unidos. hay mucho más institucionalidad en los Estados Unidos Que en Brasil. que en Brasil. Y la institucionalidad en Brasil ha tenido que recuperarse pronto. Por eso que usted ve la absolución a Lula. Y cuando usted habla de Lula, la gente dice, bueno, lo que pasa es que este es izquierdista. No, Lula fue puesto preso por la misma campaña que Varela montó en Panamá. El lawfare, utilizar la justicia como arma política, lo que ha hecho es destruir la institucionalidad y aquellos que se prestaban de que los puros, los transparentes. Ahora cuando usted mira su historia, se da cuenta que no es tanto, porque transparentes son
invisibles más bien que transparentes. La transparencia es un punto que nosotros tenemos que discutir. No, es que todavía, y hablando un poco, se extrañan porque este estudio dice Aranneira, que dice que el 62% de los panameños quieren otro sistema que no es la democracia. Pues si ustedes han destruido la democracia y han estado vendiendo durante 7 años que todo está mal, ¿qué ustedes esperan que reciba? Ese mensaje, ¿quién lo recibe? Sí, es que esto, cuando yo veo esas encuestas, depende de la pregunta que usted quiera hacer. Sí. En Panamá no hay que hacer ninguna encuesta para darse cuenta que hay una insatisfacción en la comunidad panameña con respecto a la estructura política del país. Claro. No hay que hacer una encuesta, depende de lo que yo quiera encontrar. Si lo que yo quiero encontrar es algo que asuste, para perpetuar el elitismo, entonces esa es la respuesta, porque todo depende de la pregunta que usted quiera hacer. Hay que entender qué es lo que está diciendo. Ahora hablo sobre los muchachos nuestros. Entonces, este camino que estamos recorriendo, ¿está exento a algún país? Mire lo que acaba de pasar en México. El hermano del presidente, yo quiero ver qué nos va a decir AMLO hoy, fue filmado recibiendo dinero, un pago. Porque la corrupción penetra y él ha ignorado, el presidente AMLO ha ignorado el desarrollo del crimen organizado en su país. Y él no habla de eso. Él habla que está súper bien México. México está en un serio problema. Igual que en serio problema está los Estados Unidos. La democracia norteamericana con Trump. Y el factor común de eso fue el manejo pésimo que dio Trump a la pandemia. El manejo de Bolsonaro de la pandemia. Desastre. En Cuba, ayer, las cifras que tengo, cerca de 7.000 casos positivos y 47 muertos en la pandemia. Pero la pandemia en Cuba ha sido la pandemia que generó el Partido Comunista Cubano durante muchos años de incapacidad para gobernar y tener un enemigo siempre echarle la culpa. 47 muertos, 6.923 casos ayer. Cuba tiene 32.144 casos actuales, casos activos. Mire Colombia. ¿Cuáles son los números de Colombia que tenemos ahí, Fernando? Colombia hoy amanece con 144.576 casos activos. Ayer tuvo 19.423 nuevos casos con 528 fallecidos. Mire los muertos. Mire Costa Rica. Bueno, Costa Rica tiene 70.283 casos activos. No tiene números actuales, pero no baja. Le está resultando muy difícil bajar. Entonces, la pandemia, estos conflictos, estaban, no los creó, el virus no lo creó. Los conflictos sociales y la marginalidad la crearon las élites. Las élites. Y no tiene un problema, quítele el problema ideológico y veja el problema. Usted puede decir que en Cuba hay una mejor Cuba. Hoy, claro que no. Lo que tenemos que estar pendiente es que este caballero que ha anunciado ayer que va a reprimir, ¿sí?, haya voces internacionales a favor del pueblo cubano. Lo que tenemos que hacer es que hay una solución política en Haití que resuelva el problema de la participación de las masas y liquide toda esa estructura criminal que se ha montado por la pobreza. Lo que queremos hacer es que en Colombia haya un acuerdo que permita la dinamización de la democracia. Lo que necesitamos en Venezuela es un acuerdo político que dé al traste con un régimen que lo que ha convertido en Venezuela en un triste escenario de pobreza extrema, con un enemigo, pero el señor presidente Chávez, durante su mandato, contó con miles de millones de dólares, y lo que hizo fue destruir todo el sistema industrial y de extracción mineral para entregar un país quebrado, regalando el petróleo por todos lados y haciendo ricos a algunos de sus camaradas, como el de Nicaragua. Entonces tenemos un problema real. ¿Panamá está exento de eso? Claro que no. Entonces en esta nueva dinámica está en el proceso de parto una nueva sociedad que tiene que ser una sociedad que pueda tomar las cosas buenas de los sistemas y producir en libertad, con el apoyo de los empresarios y trabajadores, una sociedad con desarrollo más equilibrado, con participación. Los muchachos de Cuba quieren participar, nuestros muchachos quieren participar
Los muchachos en Colombia quieren participar, pero la marginalidad, la élite piensa que los pobres no tienen el derecho a participar porque ellos todo lo quieren para ellos, los pobres. Miren, si lo que quieren es comer, educarse, ser empresarios, desarrollar su país y estar bien. La felicidad no es de los que tienen la plata. Miren los gastos excesivos que tienen estas oligarquías que producen una irritación tan altamente. Miren la oligarquía limeña, cómo se trata a los indígenas. Perú es uno de los países más racistas que yo conozco. Sí. Igual que Brasil. Lo dejo allí para que volvamos entonces al escenario nacional. Le hablo sobre cómo amanecemos hoy con las láminas, cómo está el COVID-19 y cómo amanece la política. El presidente está de viaje, ya se fue. Se fue, sí. Ya oficialmente fue del viernes, del sábado. Bueno. Se fue de viaje a Houston, bueno, va a Texas, Texas. Y creo que va a Austin y al área de Houston, todo el área de Texas. Va a estar en Texas solamente. Bueno, que la verdad que, para que sepamos la unión que hay entre Texas y Panamá, la mayor parte de las plataformas que hay en el Golfo de México son abanderadas, sus barcos son abanderados de bandera panameña, para que tengamos una idea de la relación que tiene este país y de ahí con viene nuestro la mayor parte de nuestro petróleo. A la vuelta, Panamá es. Así es.